Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a tocar las bases, las raíces de cómo funciona nuestro cuerpo. Exacto. Vamos a explorar esa organización funcional y un concepto que es vital, el medio interno, fundamental. Nos vamos a guiar por material, digamos, clásico de fisiología médica. Y entender esto no es solo teoría, ¿eh? Para nada. Es la base para poder descifrar la salud, la enfermedad y sobre todo para el razonamiento clínico del día a día. Pienso mucho en la medicina interna aquí. Totalmente de acuerdo. Es el pilar. Y bueno, para empezar, pongamos las cosas claras. Fisiología. ¿Qué es? Es la ciencia que nos explica cómo funcionan los seres vivos, sus partes. Y la fisiología humana, pues, se enfoca en nosotros, en nuestros mecanismos específicos, desde lo más chiquito, lo molecular, hasta cómo se integran todos los sistemas. Y cuando esos mecanismos fallan o se alteran, Ahí entra la fisiopatología, que es el estudio de esa función alterada durante la enfermedad. Algo que, bueno, es el pan de cada día en la práctica clínica, ¿no? precisamente. Y ese es el objetivo hoy, creo. Desglosar cómo esta máquina biológica, que es increíblemente compleja, se organiza para mantener ese ambiente interno estable. La famosa homeostasis. Eso mismo, la homeostasis. Y esto va más allá de solo saber la definición, ¿sabes? Es entender el porqué de los signos, de los síntomas que vemos en un paciente. Claro, ¿cómo interpretar un análisis de laboratorio? Exacto. ¿Por qué un tratamiento funciona? O a veces, ¿por qué no funciona? Para quien se dedica a la medicina interna, de verdad, dominar estos principios es indispensable. Es la única forma de abordar la complejidad de enfermedades que afectan a tantos sistemas a la vez. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, empecemos por el principio, ¿te parece? Las células. Las unidades básicas. Somos en esencia una comunidad, pero una comunidad hiperorganizada, de unos 100 billones de células. Es una cifra que cuesta imaginar. Totalmente. Y aunque hay células súper especializadas, ¿no? Como los glóbulos rojos, que son como 25 billones dedicados solo a llevar oxígeno. Una función muy específica. Exacto. Pero todas comparten necesidades básicas. Necesitan energía, oxígeno. Tienen que eliminar sus desechos, poder reproducirse. Lo fundamental. Y es fascinante pensar que no están solas. O sea, nuestras células coexisten con otros billones de microorganismos. La famosa microbiota. Que está tan de moda ahora, y con razón. Claro, sobre todo en el intestino, pero no solo ahí. Y no son simples pasajeros, ¿eh? Participan activamente en funciones que son vitales para nosotros. Como la digestión, por ejemplo. ¿Sí? O sintetizar vitaminas, modular nuestro sistema inmune. E incluso, y esto se investiga cada vez más, influyen en nuestro metabolismo, en cómo respondemos a los fármacos, son parte integral de nuestra fisiología. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Ahora, todas estas células, las nuestras y las de la microbiota que nos acompaña, necesitan un entorno adecuado para vivir, ¿no? Claro, un ambiente propicio. Y aquí es donde entra ese concepto tan central del medio interno, que introdujo Claude Bernard hace ya tiempo. Pero ¿a qué se refería exactamente con eso? Pues se refería básicamente al líquido que está bañando directamente nuestras células. O sea, el líquido extracelular. Ok, el que está fuera de la célula. Exacto. Y eso incluye tanto el plasma de la sangre como el líquido que está entre las células, el intersticial. Representa más o menos 1/3 del agua total del cuerpo. Ajá. Y es como, imagínate un mar interior que les lleva todo lo que necesitan. Oxígeno, glucosa, iones, aminoácidos, todo. Es el entorno con el que interactúan directamente. Y tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que la composición de este mar interior, de este líquido extracelular, es muy distinta a la del líquido que está dentro de las células. Muy, muy distinta. Parece increíble que esas diferencias se puedan mantener. ¿Cuáles son esos contrastes más marcados? Son diferencias cruciales y, como dices, se mantienen activamente. No es algo pasivo. Afuera, en el líquido extracelular, tenemos mucho sodio, mucho cloruro, bicarbonato. Lo típico del medio externo que recordamos. Exacto. En cambio, dentro de la célula, lo que predomina es el potasio, el magnesio, los fosfatos. Ok, concentraciones muy diferentes. Y estas diferencias de concentración de iones a través de la membrana celular
son la base de fenómenos vitalísimos, como generar impulsos nerviosos o que los músculos se contraigan. Entiendo. Las membranas celulares están repletas de bombas, de transportadores que están trabajando sin parar para mantener esos gradientes. Es un ambiente muy, muy controlado. Y ese control tan activo nos lleva de cabeza a la homeostasis, ¿cierto? Ese término que acuñó Walter Cannon. Ahí vamos. Se refiere entonces a mantener condiciones, dijiste, casi constantes en este medio interno. Ese casi es importante, ¿no? No es algo totalmente estático. Exacto. Esa es la clave. Homeostasis no es un estado fijo. Para nada. Es un proceso súper dinámico. Ah, ok. Implica una vigilancia constante, ajustes continuos. Las células son muy exigentes, ¿sabes? Necesitan rangos muy, muy estrechos de temperatura, de pH, de glucosa, de concentración de iones, para funcionar bien. ¿Y si se salen de esos rangos? Ahí empiezan los problemas. Si los parámetros se desvían demasiado y los mecanismos de control no logran compensarlo, es cuando aparece la disfunción celular. Y bueno, eventualmente la enfermedad. Claro. Desde la perspectiva de la medicina interna, muchísimas patologías las podemos ver como un fracaso de uno o más sistemas homeostáticos. Se rompió el equilibrio. Comprendo. Tiene todo el sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se las arregla el cuerpo para mantener este equilibrio tan delicado y, como dices, tan dinámico? Empecemos por el suministro. ¿Qué sistemas se encargan de que no falte nada esencial en ese líquido extracelular? Bueno, son varios sistemas que trabajan juntos, en concierto. El sistema respiratorio, por ejemplo, es fundamental. Capta el oxígeno del aire y lo lleva a la sangre. Indispensable. ¿Y la comida? Ahí entra el tracto gastrointestinal. Digiere los alimentos y absorbe los nutrientes. Carbohidratos, grasas, aminoácidos, vitaminas, minerales. Todo eso pasa al líquido extracelular. ¿Y el hígado? Siempre me ha parecido que tiene un rol central ahí, ¿no? Es como una planta de procesamiento químico. Totalmente. El hígado hace de todo. Modifica muchas sustancias que absorbimos para que las podamos usar, almacena otras como la glucosa en forma de glucógeno. Y la detoxificación, claro. Fundamental. Elimina toxinas. Y aunque a veces se nos olvida en este contexto, el sistema músculo-esquelético. ¿Cómo entra ahí? Pues nos da la movilidad, la capacidad de movernos para conseguir alimento, para protegernos del entorno. También es parte del sistema de soporte. Claro, claro. Obtener los recursos. Tiene sentido. Absolutamente. Y tan vital como meter nutrientes es sacar los desechos, los productos del metabolismo celular que ya no sirven. Ok. ¿Y cómo nos deshacemos de ellos? El principal desecho volátil es el dióxido de carbono, el CO2. Que producimos constantemente. Exacto. Y los pulmones son los encargados de eliminarlo, muy eficazmente, con cada respiración que damos. Bien. ¿Y qué pasa con los desechos que no son volátiles? Pienso en la urea, el exceso de iones, esas cosas. Ahí la carga principal va a los riñones, ¿verdad? Así es. Los riñones son los maestros reguladores, podríamos decir. Los maestros de la composición del medio interno. Filtran muchísimo, ¿no? Volúmenes enormes de plasma cada día. Eliminan desechos metabólicos como la urea, el ácido úrico, la creatinina, y ajustan de forma muy fina la cantidad de agua y electrolitos que excretamos. Sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, hidrogeniones. Controlan todo eso. Controlan el volumen del líquido extracelular, la osmolaridad y algo crucial, el equilibrio ácido-base. Su capacidad de adaptación es asombrosa y es fundamental en incontables escenarios clínicos que vemos en interna. Me imagino. Y no solo los riñones. El tracto gastrointestinal también ayuda, eliminando restos no digeridos y ciertos desechos por las heces. Y el hígado, otra vez, detoxifica fármacos, toxinas y los secreta en la bilis para que se vayan por las heces también. Ok, entonces tenemos sistemas que traen cosas buenas y sistemas que sacan las malas. Pero todo esto necesita una coordinación muy, muy precisa. ¿Cómo se orquesta esta sinfonía tan compleja para mantener la homeostasis? Supongo que aquí entran los grandes sistemas de regulación. Principalmente dos, sí.
el sistema nervioso y los sistemas hormonales o endocrinos. A ver, ¿el nervioso? El sistema nervioso usa señales eléctricas, los impulsos nerviosos, y también neurotransmisores. Es para una comunicación rápida, muy dirigida. Ajá. Tiene sus partes, ¿no? Componentes sensoriales que captan información del entorno o del interior. Una parte central, el cerebro y la médula, que procesa e integra todo. Y una parte motora, que ejecuta las respuestas en músculos y glándulas. Y el autónomo es clave aquí, imagino. El sistema nervioso autónomo, sí. Es particularmente relevante porque controla de forma subconsciente un montón de funciones viscerales vitales para la homeostasis. Ok, eso por el lado nervioso, rápido y directo. Y por el otro lado, el sistema endocrino, que usa mensajeros químicos, las hormonas. Exacto. Las hormonas viajan por la sangre, por el líquido extracelular, las liberan las glándulas endocrinas, la tiroides, las suprarrenales, el páncreas endocrino, la hipófisis, y actúan más lento, pero de forma más sostenida, quizás. Generalmente sí. Actúan sobre células diana específicas y regulan procesos que suelen ser más lentos, pero duraderos, como el metabolismo. Piensa en la insulina, el glucagón, las hormonas tiroideas. El crecimiento, la reproducción. El equilibrio de agua y electrolitos con la aldosterona, la ADH, o la respuesta al estrés con el cortisol. Hay muchísimos ejemplos. Entendido. Pero lo fundamental aquí, y esto es clave para entender la fisiopatología en medicina interna, es que estos dos sistemas, el nervioso y el endocrino, no van cada uno por su lado. Ah, trabajan juntos. Están íntimamente interconectados, forman lo que llamamos un eje neuroendocrino. El sistema nervioso puede modular la secreción de hormonas. Piensa en la respuesta de lucha-huida mediada por adrenalina, que es una respuesta nerviosa que dispara hormonas. Claro. Juntos coordinan la respuesta del organismo a los cambios tanto internos como externos para mantener ese equilibrio dinámico del que hablábamos. Entender qué sistemas participan es una cosa, pero la verdadera, la magia, digamos, está en cómo se comunican y se controlan. Exacto, los mecanismos de control. Y aquí la mayoría de las veces oímos hablar de retroalimentación negativa, negative feedback. ¿Podrías explicarnos cómo funciona eso? Quizás con un ejemplo clínico, algo que veamos a menudo. Claro, la retroalimentación negativa es el pilar de la homeostasis, de verdad. La lógica es bastante simple en realidad. A ver. Si una variable que estamos controlando, como la presión arterial, la glucosa en sangre, la temperatura, si se desvía de su punto de ajuste, de su rango normal... ¿Se sale de lo esperado? Exacto. El sistema de control detecta esa desviación y dispara una respuesta que hace lo contrario al cambio inicial. O sea, se opone al cambio. Y así tiende a devolver la variable a la normalidad. Ok, se opone. Un ejemplo clásico que vemos todos los días. La regulación de la presión arterial. Si la presión sube, ¿qué pasa? Bueno, si la presión arterial aumenta, hay unos sensores de presión, los varorreceptores, que están en las arterias carótidas y en la aorta. Detectan el aumento. Lo detectan y mandan señales al tronco encefálico. Ahí, el centro cardiovascular responde. ¿Cómo? Disminuyendo la actividad del sistema nervioso simpático y aumentando la del parasimpático. Ok, cambia el balance autónomo. Exacto. Y eso hace que baje la frecuencia cardíaca, que baje la fuerza con la que el corazón se contrae y que los vasos sanguíneos pequeños, las arteriolas, se dilaten. Vasodilatación. Eso. El resultado neto de todo eso es que la presión arterial disminuye, se opone al aumento inicial. Es un circuito clásico de retroalimentación negativa. Y funciona al revés, si la presión baja, claro. Tiene todo el sentido. La respuesta contrarresta el estímulo inicial. Y has mencionado, o se menciona a veces, el concepto de ganancia del sistema. ¿Qué nos dice eso sobre qué tan bueno es el sistema? La ganancia es una medida, sí. Una medida de cuán efectivo es ese sistema para corregir el error, la desviación. Ah, ok. Una ganancia alta significa que el sistema es muy potente, que puede mantener la variable muy cerca de su valor ideal, minimizando las desviaciones. Como la temperatura corporal, por ejemplo. Exactamente. El sistema que regula la temperatura corporal central tiene una ganancia altísima. Por eso nuestra temperatura interna es tan estable, varía muy poquito.
Otros sistemas, como el de los varorreceptores que mencionamos, tienen una ganancia más moderada. Corrigen, sí, pero no de forma perfecta. Entiendo. Y comprender la ganancia nos ayuda a entender por qué algunas variables fisiológicas fluctúan más que otras en el día a día o ante un desafío. Perfecto, muy claro. Pero no todo es buscar la estabilidad así. También existe la retroalimentación positiva, positive feedback, donde la respuesta amplifica el estímulo inicial. Sí, Eso suena contraintuitivo para la homeostasis, incluso peligroso, ¿no? y a menudo lo es. La retroalimentación positiva puede generar círculos viciosos que desestabilizan todo el sistema. ¿Tienes algún ejemplo clínico? El ejemplo clínico más dramático es el shock hemorrágico severo, una hemorragia grave. Ok. La pérdida de sangre baja la presión arterial, ¿verdad? Esa baja presión reduce el flujo de sangre a las coronarias, al propio corazón. Lo debilita. Exacto. El corazón se debilita y bombea menos sangre, lo que baja aún más la presión arterial. Que debilita más al corazón, Es un círculo vicioso. que se autoamplifica. Exacto. Y si no se rompe ese ciclo, por ejemplo, con transfusiones rápidas para reponer volumen, puede ser fatal, claramente desestabilizador. Entendido. Entonces, ¿es siempre mala? ¿O tiene alguna utilidad fisiológica la retroalimentación positiva? Tiene utilidades muy específicas y de hecho cruciales, pero normalmente son procesos que se autolimitan o que forman parte de un mecanismo más grande que al final sí está controlado por retroalimentación negativa. Se usa cuando necesitas una respuesta rápida y explosiva. ¿Cómo cuáles? A ver, 3 ejemplos clásicos. La coagulación de la sangre. Cuando te cortas, la lesión vascular activa unos factores de coagulación. Ok. Esos factores activan a otros que activan a más en cascada. Se amplifica muy rápidamente la formación del coágulo para tapar la herida y detener la hemorragia. Es una respuesta amplificada necesaria. Claro, necesitas tapar eso rápido. Exacto. Segundo ejemplo. El parto. Las contracciones iniciales del útero estiran el cuello uterino. Ajá. Ese estiramiento libera oxitocina. La oxitocina intensifica las contracciones uterinas, que estiran más el cuello. Y así sigue. El ciclo se autoamplifica hasta que nace el bebé. Y eso elimina el estímulo del estiramiento. Y se corta el ciclo. Se corta. Y tercero. El impulso nervioso. El potencial de acción. Una pequeña despolarización inicial de la neurona si llega a un cierto umbral. El umbral de excitación. Ese mismo. Dispara la apertura masiva de canales de sodio. Y eso causa la gran despolarización del potencial de acción. Es una respuesta amplificada, de todo o nada. Ya veo. Así que, en estos casos, la retroalimentación positiva sirve para lograr un objetivo muy específico y muy rápidamente. Interesante cómo el cuerpo usa las dos estrategias, ¿no? La estabilidad y la explosión controlada. Ahora, además de regular todo por dentro, necesitamos protección. Protección contra amenazas externas. E internas también. Correcto. Y ahí entran otros dos sistemas clave. Por un lado, el sistema inmunitario. Nuestras defensas. Exacto. Con todas sus células, linfocitos, fagocitos, etc. Y sus moléculas, anticuerpos, citoquinas, es nuestro sistema de defensa. Su trabajo es discriminar lo que es propio de lo que es extraño, bacterias, virus, hongos, o incluso lo propio que se ha alterado, como las células tumorales. Y eliminarlo. Y montar respuestas para neutralizar o eliminar esa amenaza. Es esencial para sobrevivir, claro. Y cuando funciona mal, pues tenemos desde infecciones recurrentes hasta enfermedades autoinmunes. Claro. Y el otro sistema de protección. La primera línea de defensa física. El sistema tegumentario. O sea, la piel y sus anexos. Pelo, uñas, glándulas, la barrera física. Exacto. Actúa como barrera contra agentes físicos, químicos, biológicos. Evita que perdamos demasiada agua. Ayuda a regular la temperatura corporal con la sudoración, ajustando el flujo sanguíneo a la piel. También participa en la vitamina D, ¿no? Sí, en la síntesis de vitamina D. Y aloja un montón de receptores sensoriales para el tacto, la presión, el dolor, la temperatura. Es un órgano enorme y vital. Sin duda. Ahora, un punto que me parece crucial, sobre todo pensando en la práctica clínica, en medicina interna, donde vemos tanta gente diferente, es recordar la variabilidad fisiológica.
Fundamental. Esos valores normales que usamos todo el tiempo para el pH, 735, 745, el sodio en sangre, 135, 145 milimoles por litro, la glucosa en ayunas, 70, 110 miligramos por decilitro. Son rangos, no números mágicos. Exacto, son rangos. Y dónde se sitúa una persona dentro de ese rango, o incluso si está un poquito fuera, depende de un montón de factores, ¿no? Muchísimos factores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Me imagino que la edad es uno obvio. Sin duda, el envejecimiento. Bueno, se asocia con una disminución gradual de lo que llamamos la reserva funcional. Y también de la eficacia de los mecanismos homeostáticos. O sea, responden peor a los desafíos. Exacto, exacto. Y eso aumenta la susceptibilidad a la enfermedad. Otro factor clave es el sexo biológico. Las diferencias genéticas, cromosomas X e Y y hormonales influyen y van mucho más allá de lo reproductivo. ¿Afectan otras cosas? Sí, afectan el metabolismo, la respuesta inmune, el riesgo cardiovascular, la genética individual de cada persona, su estado nutricional, cuánto ejercicio hace, si tiene estrés crónico. Incluso la hora del día, ¿no? Los ritmos circadianos. También, muchos parámetros varían a lo largo del día de forma fisiológica. Por eso, interpretar un dato de laboratorio aislado, sin ponerlo en el contexto de la persona y de todos estos factores, puede llevarnos a errores. Y esa consideración de las diferencias entre sexos en la fisiología, en la enfermedad, es un campo que está ganando muchísima relevancia últimamente, ¿cierto? Muchísima. Ya no podemos asumir que la fisiología estándar es igual para todos. Totalmente. Es que es fundamental para una medicina que sea más precisa, más personalizada. Tenemos que reconocer estas fuentes de variabilidad. No se trata solo de ajustar los rangos de referencia, sino de entender cómo estos factores pueden cambiar la forma en que se presenta una enfermedad o cómo una persona responde a un tratamiento. La normalidad es un concepto con muchísimos matices. Sin duda. Bueno, recapitulando entonces esta inmersión que hemos hecho. Hemos visto al cuerpo humano como una sociedad, ¿no? Una sociedad increíblemente compleja de células. Trillones de ellas. Y su bienestar depende críticamente de mantener estable ese entorno inmediato, el medio interno. La homeostasis, ese mantenimiento activo del equilibrio, es prácticamente un sinónimo de salud. Exactamente. Y comprender los mecanismos que están detrás de esa homeostasis, cómo obtenemos nutrientes, cómo eliminamos desechos, la regulación tan fina y orquestada por los sistemas nervioso y endocrino, cómo funcionan los sistemas de control por retroalimentación. Eso es lo que nos permite, como médicos, entender la fisiopatología. Entender qué va mal en la enfermedad. Eso es. Nos da las herramientas para interpretar los signos, los síntomas, las pruebas complementarias y para razonar sobre por qué una enfermedad se manifiesta de una forma determinada y cómo podríamos intervenir. Es la base del pensamiento clínico. Y sobre todo en medicina interna, donde la integración de todos los sistemas es constante, es esencial. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quizás una reflexión que nos deja pensando, algo muy pertinente para la clínica diaria. Si la homeostasis implica regular tantas variables a la vez, coordinarlas, presión, temperatura, glucosa, pH, oxígeno, ¿cómo gestiona el cuerpo las prioridades cuando se enfrenta a desafíos múltiples? Buena pregunta. Desafíos que a veces pueden ser hasta conflictivos entre sí. Pensemos en un paciente con una sepsis grave, por ejemplo. Un caso complejo. Necesita mantener la perfusión, o sea, la presión arterial, pero a la vez tiene fiebre. La temperatura está alta. Y quizá tiene acidosis metabólica, el pH está bajo. Existen jerarquías. Hay mecanismos de arbitraje entre las distintas respuestas homeostáticas cuando las demandas chocan. Es una pregunta complicada, sí. Y refleja muy bien los dilemas que a veces enfrentamos al lado de la cama del paciente, intentando ayudar al cuerpo a reencontrar ese equilibrio perdido. El interés en este análisis detallado de los fundamentos de la función corporal. Gracias por la conversación. Hasta la próxima.